Bueno, pues bienvenidos a esta nueva edición de Baker Café, una nueva entrevista. En esta ocasión tenemos a María José Mas Salguero. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte por aquí. Bueno, María José es una crack, ya os lo aviso. Es casi una rareza mundial, ahora nos lo va a explicar, porque estamos hablando de que María José es especialista médica en pediatría y neuropediatría y además podríamos decir, de hecho tú me lo sugeriste en alguna ocasión, que la neuropediatría es una especie de disciplina bastante poco común, ¿no? Sobre todo en España, que hay pocas personas que se dedican a ello realmente. Sí, así es. Eh, no hay un registro oficial porque dentro del friquismo de la neuropediatría, pues ni siquiera está reconocida como especialidad, como sucede con todas las especialidades pediátricas, ¿no? Ujú. Entonces, no podemos hacer un contaje oficial, pero las personas que pertenecen a la Sociedad Española de Neurología Pediátrica, que sería el oficioso, más o Ujú. menos somos unos 450 miembros, de los Vale. cuales numerarios no sé de cuántos somos, pero somos menos, lo que quiere decir que Eso seniors con en toda experiencia España, somos ¿no? en toda España, sí, sí. Vale. Porque tú trabajas en Tarragona, ¿no? Sí, trabajo en Tarragona, en un Sí. hospital pequeñito que se llama de San Pau y Santa Tecla, pero Ujú. conocido coloquialmente como Santa Tecla, y Ujú. trabajo en este hospital y en alguna eh, otra empresa también de la misma charcha, de la misma red sanitaria, de la misma Sí. empresa. Y trabajo pues haciendo de neuropediatra y Ujú. atendiendo a niños con problemas en el desarrollo neurológico Ujú. o con enfermedades neurológicas de la infancia, que al final no hay ninguna diferencia. Pero bueno, es decir, Pero, que casi, excepto quizá la cefalea, pero que a veces vale. también tiene un fondo causado por otras cosas, Ujú. diría que toda la patología neurológica de la infancia es o consecuencia de una alteración en el neurodesarrollo o altera el neurodesarrollo, el Vale. desarrollo neurológico de las personas. Uh-huh. Ujú. Bueno, ahora hablaremos más en profundidad sobre ese tema. Entonces, si hay tan pocos neuropediatras en España, en Tarragona, ¿que eres la única? ¿O sabes si hay alguien más que se dedique? Porque claro. Pues en Tarragona soy la única con título oficial, ¿no? Porque hemos dicho que no existe, Sí. con formación reglada completa hasta hace muy poco. Y hay una compañera que también ha terminado hace poquito. Ujú. Y sí, en Tarragona prácticamente llevo 20 años siendo la única, sí. Ujú. Bueno, si no Y hay fueras... trabajo para alguna persona más, ¿eh? O sea, Ah, no, sí. esto Bueno, sí, pues si sí. alguno de Y los en Tarragona y en 450... Sevilla y en donde se quiere. No, es que no creo que nadie esté trabajando donde no quiere, porque siendo tan pocos, ¿no? O sea que hay oportunidad Es aquí laboral, complicado. ¿no? Todavía. Sí, lo que sucede, bueno, no quiero yo enrollar a tu audiencia con esto. Lo que sucede es que lo raro es hacer de neuropediatra sin hacer de pediatra. Eso Vale. es lo raro, que la mayoría de personas combinan las dos cosas. Y yo soy de las que solo hacen de neuropediatría. Y eso sí que soy la única. En Ujú. Tarragona, no en España. Vale, En vale. Tarragona sí. Y aparte de este trabajo tan singular, tan especial y tan único, al menos en Tarragona, también dedicas parte de tu tiempo, bueno, haces muchas cosas, es impresionante todo lo que haces, pero también haces algo que a mí me gusta mucho, que es intentar contar lo que haces a las personas legas en el tema, ¿no? O las personas que quieren aspirar a aprender un poco sobre ello, ¿no? Porque te dedicas a divulgar sobre tu trabajo, a hablar sobre tu trabajo y sobre desarrollo a personas que no saben mucho sobre el tema. Y de hecho, yo te conocí hace ya unos años a través de un blog que hace tiempo que no entro, he de confesarlo, que es Neuronas en Crecimiento, que además en 2016 recibió el premio Bitácoras al mejor blog de salud e innovación científica. Y creo que por aquel entonces, ¿no? Fue cuando nos conocimos, o fue un poco más Un tarde, poquito antes. un poquito antes. Yo creo que aún no había recibido el premio Bitácoras. Es que no me Ujú. gusta decir ganar porque creo que no lo gané. Bueno, no sé muy bien, no sé muy bien, era una mecánica un poco así extraña. Ajá. Yo creo que fue, no estoy muy segura. Eso diría que fue en el 2015, porque yo diría Ujú. que
nos conocimos en la presentación de la editorial en la que los dos hemos publicado. Yo solo en esa, tuve muchas más. Y era la presentación de la editorial, la presentación, dijéramos, oficial con el primer libro de Nextdoor, que era un libro además muy curioso, y nos presentó Laura Morrón, precisamente. Es verdad. Si no lo recuerdo yo mal, ¿eh? Sí. Estoy casi convencido que fue entonces, sí, es verdad. Sí. De hecho, tú nos abordaste a nosotros. Pues puede ser que te conociera yo en plan fan. ¡Hola! Sí, ¿Eres Sergio Parra? Sí, pues seguro. Sí, tienes razón. Fue así. Bueno, ya que has sacado el tema, vamos a hablar, si quieres, además de tu labor divulgativa en blogs, bueno, has empezado a escribir libros para Nextdoor, esta editorial maravillosa y también, podríamos decir que casi única en España a la hora de publicar libros de divulgación científica que no buscan tanto a lo mejor el apoyo de las masas, el apoyo comercial, sino sacar temas a la luz que a veces son poco comunes, ¿no? Con mucho gusto y con mucha profundidad y mucho interés. Y con ellos te estrenaste con este primer libro, que es La aventura de tu cerebro. Sí. Libro que me encantó y que leí en cuanto salió. Y luego sacaste una segunda parte, que es El cerebro en su laberinto, ¿no? Sí. Bueno, a ver, explícame. ¿Qué cuentas en tu blog? ¿Qué cuentas en estos libros? ¿Y cómo cuentas tantas cosas aparte de tu trabajo? Bueno, me gusta mucho explicar una intimidad que seguro que te agrada tener aquí en primicia grabada, porque creo que nunca lo he grabado, o sea que te dejo difundirlo. Vale. Y es que mi nevera está vacía. Lo digo porque soy una pésima ama de casa, que todo el mundo dice, ¿pero dónde sacas el tiempo? ¿No? Claro, o sea, como mucho hago la cama y ya está. O sea, bueno, esto es una intimidad muy íntima, pero que quiero decir que no doy tanto asquito, que no soy buena cocinera, no, ¿sabes? Es decir, me gusta mi trabajo desde siempre, es muy vocacional. Y entonces, pues bueno, la gente que viene a mi consulta tiene que sufrir mis explicaciones. De hecho, creo que uno de los motivos por los que acuden a mí es porque explico bastante coloquialmente o todo lo bien que se puede lo que le pasa a su hijo. Y eso es lo que entonces, como me repetía más que yo qué sé, pues pensé, pues ahora voy y lo escribo, ¿no? Y esto fue en el 2012. Bueno, en el 2012 no se puede decir que empecé el blog legalmente, dijéramos, pero no tenía una continuidad, sino que escribía un post pues una vez cada yo qué sé cuánto, ¿no? Y entonces empecé a escribir por eso, porque pensé, caramba, pues siempre digo lo mismo, pues lo dejo aquí escrito e invito a la gente a que lo mire. Pero luego se me olvidó invitar a la gente a que lo volví a explicar igual en la consulta. Y casi todas mis posts surgen de esas explicaciones que doy a los pacientes, ¿no? Y luego, pues claro, cuando te pones a escribir, como tú sabes muchísimo mejor que yo, porque tu experiencia en escritura es como escritor, yo no me considero escritora, me considero un poco, yo soy médico, me considero médico, ni científica, ni divulgadora, ni escritora. Lo que pasa que soy un médico que explico mi trabajo y como me gusta, y se ve que no lo hago muy mal, pues escribo libros, pero no es mi profesión. Entonces, claro, pero cuando te pones a escribir, ya hay un texto como un libro, pues te tienes que documentar más, o sea, no puedes, ¿no? Y luego, pues eso, escribir además un libro de neurodesarrollo o de cómo el niño, ¿no? De cómo el niño que es un bebé sin apenas moverse se convierte en un adulto independiente. Esto escrito simplemente desde una perspectiva médico-biológico, psicológico, social, científica, es un peñazo. Yo pienso que pueda serlo. Y entonces pues intercalo pequeñas, no historias de pacientes, que eso creo que, bueno, sería un poco, no es lo que yo creo que la gente busca, sino curiosidades históricas, que es mi segunda vocación, la historia, intercaladas un poco en esto, ¿no? Y bueno, un poco eso es lo que, los libros son así, describen el neurodesarrollo normal, que sería la aventura, y el neurodesarrollo cuando hay algún problema, que es el laberinto, y intercalado cada etapa de ese neurodesarrollo con alguna anécdota o algo histórico que pueda hacer la lectura pues más amena, ¿no? Y también que te ayuda a recordar luego
lo que estás explicando, ¿no? Ujú. Y bueno, Los libros, a pesar de que parece que hablan de lo mismo, ¿no? Yo creo que estás de acuerdo ujú. conmigo en que el primer libro es más como una especie de, bueno, en qué consiste el neurodesarrollo, ¿no? Cuando transcurre un poco sin inconvenientes, ¿no? El desarrollo, pues, normal, ¿no? De todas las personas. Y la segunda parte, sin embargo, es un poco más hacer hincapié, ¿no? Aunque en el primer libro también hablas un poco, pero en el segundo te centras mucho más en el tema de, bueno, cuando aparecen trastornos, ¿no? En este neurodesarrollo, lo que se llaman los trastornos del neurodesarrollo. Y aquí hablas, por ejemplo, de la hiperactividad, ¿no? Del autismo y demás. Em, ¿Cuál crees que es el libro por el cual una persona debería empezar a introducirse en este tema? Porque a lo mejor cronológicamente o no, o temáticamente, formalmente sería el primero, ¿no? Pero a lo mejor el segundo podría ser más interesante para alguien que busca singularidades, ¿no? Del cerebro. No sé qué opinas. Eh, creo que la lectura de uno y otro tienen motivaciones un poco diferentes. El Vale. primero creo que puede interesarle a cualquier persona, porque al Ujú, final es la historia de cada persona, por eso se titula así, ¿no? La aventura de tu cerebro, ¿no? ujú, Entonces, bueno, pues creo que todo el mundo, todos los adultos hemos pasado por ahí y ujú, como si eres curioso y te apetece entender mejor cómo ha sido tu proceso vital desde una perspectiva más biológico-psicológica, pues te pueda resultar como mínimo curioso comprenderlo, ¿no? Y luego, pues si eres progenitor, pues también si eres un padre o una madre con un niño que no tiene ningún problema y quieres ver un poquito mejor cómo es ese neurodesarrollo, yo lo comparo un poco ¿no? A todo el mundo le gusta ver crecer a sus hijos y cuentan como es normal, con amor y cariño, pues las anécdotas. Mira, pues cuando eras pequeño hacías esto, ¿no? Fíjate, y repetías así esta palabra y no había manera de que dijeras bien, yo qué sé, algún verbo irregular, ¿no? Un participio de un verbo irregular, siempre lo decías más. Pues se ha rompido, dice, no, hombre, se ha roto. Pero tú lo entendías, pero seguías ahí. ¿Por qué pasa eso? Y entonces yo digo un poco que eso, que es curioso y bonito de ver y a todos los padres les agrada. En el libro es como si tú vieses un cuadro que te gusta mucho, un cuadro es igual, aunque sea realista, de Antonio López o un cuadro de Velázquez, y te ujú. gusta mucho el cuadro, es muy bonito, pero entonces viene alguien y te dice, pues fíjate, este está hecho al óleo, este está hecho a, yo qué sé, a lo que sea, ¿no? Eso es un lienzo, eso es una tela distinta del lienzo, eso es tal técnica. Y además la motivación histórica es esta, ¿no? Y claro, si el cuadro te gustaba y te lo explican, Ujú. pues aún te gusta más. Claro. Pues es un poco, a ver, no es que sea una historia del arte, pero la idea es un poco Ujú, pues darle a ese neurodesarrollo pues un conocimiento que lo hace aún más bonito de ver, ¿no? ujú. Y el segundo libro, pues creo que estaría más motivado hacia personas que puedan tener interés en la singularidad, como tú dices, ¿no? La verdad es que hay problemas del neurodesarrollo o trastornos que, sin faltar al respeto ni sin de ninguna manera banalizarlo, pero son fascinantes, ¿no? Ujú. Eh, yo creo que, como suelo decir, los trastornos del neurodesarrollo lo que son es una adaptación, son una expresión, perdón, de la extraordinaria capacidad adaptativa que tenemos los seres humanos, ¿no? Ujú. Porque aún con dificultades, aún personas que no pueden hablar, lo que busca el cerebro, lo que busca el sistema nervioso es comunicarse. Entonces busca otras formas distintas de hacerlo. Y según como sean, pues a lo mejor les tenemos que llamar autismo o le tenemos que llamar trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿no? Y entonces es un poco esa fascinación, ¿no? Que pueda tener y cómo la diversidad, las personas que tienen problemas, te permiten conocer mejor en profundidad no solo lo que no es problemático, lo que fluye sin dificultades, lo que podríamos llamar normal por frecuente y habitual, sino también un poco pues esa capacidad extraordinaria que tenemos de adaptarnos a lo que nos sucede, ¿no? Como dice el refrán, Dios no te envíe todo lo que puedes aguantar, ¿no? Es un refrán un Ujú. poco así de abuela, pero Ujú. y un poco los trastornos de neurodesarrollo son, pues eso, como a pesar de que me envíes lo que me envíes, yo voy a avanzar porque todos los trastornos de neurodesarrollo mejoran Claro. y voy a adaptarme con mis circunstancias.
Es interesante porque esta manera de conceptualizar los trastornos le quita un poco la carga, quizás un poco popular, ¿no? Peyorativa, de que son meramente enfermedades y ya está. En el fondo también Ujú. son, pues como tú dices, una forma de adaptación al entorno que a su vez también está influida por la propia biología, ¿no? De esa interacción pues brota, ¿no? Esa particularidad que no siempre tiene que ser una enfermedad necesariamente, simplemente es eso, una particularidad, una singularidad poco frecuente, ¿no? Pero que lejos de que se deba o no tratar, pues también tiene sus virtudes, sus defectos, como otras tantas cosas de la vida, ¿no? Exacto. Sí, una vez más, sin banalizar y también no olvidando a las personas que tienen graves problemas, Claro, porque claro. hay trastornos que, a pesar de esto que estoy diciendo y que efectivamente demuestran la adaptabilidad, pues son personas que quedan en un grado madurativo muy temprano y esto causa pues un gran dolor vital, ¿no? O sea, es muy difícil convivir con una persona pues que a lo mejor tiene 20 años y no se comunica verbalmente. Entonces, por Ujú. mucho que sea tu hijo y lo comprendas desde que nació, pues habrá momentos de desesperación en los que la persona que se quiere comunicar no le entienda ni no tenga capacidad de comunicarse mejor y Ujú. entonces se enfade, ¿no? Por ejemplo, y no hace falta que haga nada malo, ¿eh? Simplemente esté enfadado, tú lo veas ahí, no sepas cómo ayudarlo y eso estresa, ¿no? No me refiero a que no hace falta que haga nada, que no hace falta que pegue, ni que, sino simplemente, pues tú ves a una persona ahí que quiere decir algo, no puede, Ujú. y esto siempre es frustrante, ¿no? Entonces, eso también me gusta no tenerlo siempre en cuenta, porque a veces tampoco es esa cosa romántica, ¿no? De, bueno, el autismo es esa diversidad. Sí, claro que sí, hay personas con autismo que tienen muchísima mejor adaptabilidad porque tienen más capacidades que otras. Claro, son diferentes grados. Mm. Exacto. Y todas ellas nos enseñan lo mismo, que es esta parte positiva que yo quiero ver, ¿no? Que a pesar de enormes dificultades, pues la persona se adapta a lo que tiene Claro, y tiene una vida todo lo plena que pueda tener esa persona y valiosa. claro. De Un hecho, poco esa es la idea. me has hecho recordar una pequeña intimidad, aunque no vamos a decir nombres. Vale. Tú y yo hemos compartido, digamos, saraos públicos en los cuales hemos tenido que interactuar con muchas personas distintas. Y tú un día, no sé si fruto de una copa de más o no, esto ya no lo sé, Es tú probable. utilizaste tu ojo clínico para decirme, para confesarme, esa persona de ahí, estoy convencida de que pues tiene algún grado de autismo. Estoy convencida, porque mira, hace esto, hace aquello, no sé qué. Y sin embargo, estábamos refiriéndonos a una persona bastante brillante en su trabajo, bastante interesante a muchos niveles. Y esto redunda un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que hay diferentes grados, ¿no? De estas particularidades, de estas adaptaciones, Claro, y que no todas necesariamente son restrictivas, ¿no? De una vida normal, podríamos decir. en absoluto. Eso sería el extremo opuesto. Personas, recuerdo ese momento, Sergio, ¿La personas recuerdas? brillantes. Sí, sí. Creo que no había bebido de más. Vale. Simplemente era el grado de Lo dijiste confianza. sobria, vale, vale, vale. Que Bueno, quede dicho, estaba sobria, ¿eh? es que el problema que tengo es que yo hablo mucho Vale. y cuando hay amistad, pues no me corto. Pues sí, lo recuerdo. Y además recuerdo de quién está. Bueno, Uy, son uy, uy. personas brillantes, súper Vale. admiradas, ¿no? Súper Sí, sí, sí. admiradas y muy valiosas en su. Aportan muchísimo con su trabajo, ¿no? Mm. Y en cambio, pues, mira, ahora voy a hacer así un spoiler del cerebro en su laberinto, ¿no? Ujú. En uno de los, de lo que, una de las cosas que relato es como Lorna Wing, que fue una psiquiatra que Mm. se interesó por el autismo porque su hija tenía autismo, un autismo profundo y muy grave, y es la persona que introdujo el concepto de espectro dentro de los trastornos de neurodesarrollo, espectro entendido como estos grados que estamos diciendo, ¿no? Como cualquier característica biológica, no hay nada que sea blanco o negro, sino que entre el blanco y el negro, pues incluso el color del pelo, de la piel, pues hay una gradación, ¿no? Claro. de coloridos, y a esto se le llama espectro, y lo mismo sucede con la intensidad de las dificultades en los distintos trastornos, ¿no? Y Lorna Wing
fue la que descubrió a Occidente entero el síndrome de Asperger, porque Asperger era un psiquiatra austríaco que solo había publicado en alemán. Parece ser, esto no está muy claro, que era bastante pro-Hitler, con lo cual cuando acabó la Segunda Guerra Mundial nadie tenía excesivo interés en leer a nadie que fuese pro-Hitler. Pero ella, como estaba investigando sobre su hija en un momento en el que el autismo era, bueno, de hecho ya hizo una gran aportación al conocimiento del autismo, ¿no? Pues se interesaba por cualquier texto que hablase de este tema y descubrió que lo que Asperger había descrito sería una forma leve de autismo y fue eso lo que le dio la idea, ¿no? De hablar de espectro del autismo, ¿no? Y eso también hizo que el Asperger se considerase una entidad distinta al autismo durante un tiempo dentro de lo que serían las enfermedades o los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Y lo mismo se puso, luego se quitó. Y todo este rollo, ¿por qué te estoy metiendo cuando estamos hablando de una persona brillante? Pues porque la misma Lorna Wing decía, es que al final todos tenemos algún rasgo autístico. Eso decía ella, ¿no? Dice que, y es también un defecto que acabamos teniendo las personas que nos dedicamos los profesionales que nos dedicamos a atender al autismo. Y es que al final le acabas viendo rasgos de autismo a todo el mundo, si te empeñas, ¿no? Vamos a buscarle. Y que en algunas veces se puede tener razón, ¿eh, Sergio? Pero, vale. pero que al final, entonces ella decía una frase muy bonita que me gusta mucho y reproduzco en el libro, y es que la naturaleza nunca traza una línea si después no la va a borrar. Es decir, no hay líneas rectas en la naturaleza, no hay fronteras nítidas en las cosas, ¿no? Y entonces ella, que había introducido el síndrome de Asperger para hablar del espectro, vio cómo se utilizaba este nombre como un diagnóstico y también llegó a vivir para ver cómo se quitaba el síndrome de Asperger de la clasificación de trastornos, ¿no? Y cuando le preguntaron contestó esto, ¿no? Dijo, pues me alegro mucho, porque una cosa es estudiar y otra cosa es hacer diferencias de lo que en realidad es lo mismo, ¿no? Y bueno, sí, puede haber personas muy brillantes que tengan rasgos autísticos. Sí. Y supongo que también esto pasa porque solemos pensar que el cerebro es como, bueno, la cúspide de la evolución, ¿no? Y aunque es un órgano extraordinariamente complejo, o precisamente por eso, está jalonado de parches, hay cosas que no funcionan de todo bien y que es normal que sea así. Hay desde sesgos hasta puntos ciegos, hasta diferentes grados de autismo, etcétera, etcétera. Porque en el fondo es eso, ¿no? Es fruto de fuerzas casi de cadenas tectónicas del entorno, de la biología, y ya es asombroso que funcione tan extremadamente bien. Es habitual, pues eso es normal que uno pueda ver también errores, ¿no? En algo tan complejo como es el cerebro. Y de hecho, esto me recuerda también a una cosa que hemos comentado alguna vez, que es que hay estudios que sugieren que, por ejemplo, en lugares como Silicon Valley, donde se premia, digamos, pues aquellas personas que son capaces de concentrarse mucho en su trabajo, de ser muy, ¿no? Pues, claro, se sugiere, no sé hasta qué punto será cierto o no, que allí hay muchas más personas con trastorno del espectro autista que no, porque son personas que se les da mucho mejor hacer el código informático, ¿sabes? Que se manejan mejor con objetos, con ordenadores antes que con personas, etcétera, etcétera. No sé qué opinas tú de estos estudios. No es una opinión, son estudios epidemiológicos reales y que demuestran que hay un altísimo porcentaje, ya no solamente de personas con trastorno en el espectro, ¿no? Trabajando como brillantes desarrolladores de Google o de Java o de yo qué sé, que yo no tengo ni idea de estos temas. Me voy a hacer aquí la que sabe. No solo esto, sino que, claro, se emparejan entre ellos. Esto es normal en cualquier comunidad, ¿no? Tú vives en una comunidad es heredable, en la que entonces el autismo es heredable. es heredable. Y entonces el porcentaje de niños con autismo en Silicon Valley es muy alto. No se explica por la casualidad. Y primero sabemos que es heredable no solo por esto, sino por otras cuestiones no hereditarias, como sabemos, heredable y hereditario no es lo mismo, ¿no? Pero hay cuestiones que demuestran que sí, que es un rasgo heredable. Y por otra parte, la epidemiología no miente. Entonces, y de hecho, las primeras descripciones que hace
Kanner, que fue el que primero describió el autismo, un año antes que Asperger, y que son preciosas y que invito a leer y que están bibliografiadas en el cerebro en su laberinto. Son muy bonitas de leer si te dedicas al neurodesarrollo o si tienes un familiar o una persona que conozcas con autismo, porque hace unas descripciones preciosas de las familias, de cómo es la crianza de unos padres que seguramente ellos mismos tienen, si no autismo, lo que se llama espectro ampliado, que es una funcionalidad muy buena, pero con unos rasgos peculiares que chocan a los demás, ¿no? Y son todos profesionales brillantes los que describe Kanner. De hecho, pensaba que no se podía dar el autismo en niveles socioeconómicos bajos, falso totalmente, porque no todos los que le habían consultado eran jueces, ingenieros, científicas, todas son familias con un alto nivel intelectual. O lo que podríamos llamar intelectual. No solamente son profesionales brillantes, sino que reciben altos sueldos. Y además, en algunos casos, son casi estrellas del rock. Es decir, ahora mismo se están venerando a personajes como Steve Jobs o Bill Gates, como antaño se veneraban a estrellas del rock, con lo cual estamos entronizando quizás una vertiente, ¿no?, de la manera de comportarse, de ser, que hasta podría ponerse, entre comillas, como de moda, ¿no?, en las personas incluso no con este trastorno, no con esta tendencia, ¿no? Bueno, yo... creo que no es malo esto. O sea... no, malo y bueno no hay nada realmente. O sea, son maneras de vivir, simplemente. Sí, pero que lo que quiero decir es que no sabría muy bien cómo decir esto, cómo clasificar esto, ¿no? Pero a mí me parece bien que alguien que no sea un virtuoso en algo, claro, como tú muy bien decías antes, para entender mejor por qué estamos comentando esto, una persona con autismo lo que le falta es flexibilidad mental. Es decir, no es falta de imaginación, que pueden ser muy imaginativos, pero a la hora de comprender una situación o de entender un concepto, lo que las personas con Asperger hacen es ser muy literales. Tienen muy poca flexibilidad a la hora de hacer una cognición, ¿no? La cognición, dijéramos, es muy rígida. Entonces eso les permite ser muy brillantes en un campo, porque además, como se concentran muy bien, pueden llegar a profundizar muchísimo en un campo que puede ser perfectamente tocar el piano, ser un chef de alta cocina, un ingeniero. Es decir, no solamente tenemos que pensar, ¿no? Incluso te diría que un poeta. Es más raro porque la rigidez del lenguaje dificulta usar ¿no? Pero yo sí creo que muchas mujeres Asperger que no están diagnosticadas o que cuesta más de ver, que son grandes, dominan muy bien el lenguaje y que... Es decir, ¿y qué pasa? Pues que el mundo científico favorece mucho, o sea, prima a la persona que es capaz, que piensa así, ¿no? Que piensa con una lógica, dijéramos, más lineal, más estructurada, más fácil de palpar lo que estás diciendo, ¿no? Y entonces es más fácil que en el mundo científico haya... Y a mí lo que sí me agrada es que esta moda de que esté de moda la divulgación, pues a mí me gusta, mejor que el fútbol. Claro, no, sin duda. Será yo porque también. a lo mejor también tú y yo tenemos un rasgo, no lo sé. Puede ser. Estamos ahí ya en plan wingueando, como Lorna Wing. Todo el mundo tiene Asperger. Si lo tuviéramos, que no lo sé, al menos, mira, enfrentarnos aquí a la cámara es una especie de desafío para nosotros. Sí. Me parece muy curioso esto que has dicho de que incluso haya poetas que podrían tener rasgos del trastorno del espectro autista, porque claro, de alguna manera sería como que ellos entenderían de una manera mucho más mecánica, ¿no?, mucho más formal, las posibilidades del lenguaje para jugar con ellas y conseguir un efecto que realmente no han llegado a él por el mismo cauce que un poeta más, podríamos decir, sinestésico, ¿no?, por decir algo. Sí, rimbaudiano, ¿no? Rimbaud, o de esta gente así más, ¿no? O Verlaine, o esta gente así que era como, ala, voy a decir aquí lo primero que se me ocurre. Casi con que su serían absenta poetas y sus cosas.
poetas algorítmicos, podríamos decir, ¿no? Que han encontrado una serie de pautas que saben que funcionan para conseguir determinado efecto, ¿no? Pues podría ser. Sí, bueno, yo una vez en una conversación contigo sobre inteligencia artificial y creación literaria que también me resultó muy Sí. interesante y pues algo así, ¿no? No sé, ¿por qué no? Al final a lo mejor no seríamos capaces de distinguir. No estoy diciendo que la inteligencia artificial sea la inteligencia de una persona con Asperger, ¿eh? Ni mucho No, no, menos. no, no, Pero en el sentido este de ser más estructurada, esto sí que lo claro. es. Es muy estructurado. El pensamiento de una persona con Asperger es muy, muy estructurado y muy difícil de convencerle de otra cosa, porque Ujú. está tan bien organizado y tan estructurado que o realmente le encuentras. Ahora, eso sí, si encuentras el punto, te lo va a aceptar inmediatamente. Ujú. No te va a decir, no, no tienes razón, porque le has demostrado una cosa, entonces te lo va a aceptar inmediatamente. Es que me ha parecido interesante porque me ha recordado una lectura que hice una vez de una especie de biografía psicológica de Sherlock Holmes, que bueno, Ujú. en Baker Café es un personaje icónico, ¿no? De ahí viene el Claro. nombre un poco. Eh, que decía, ¿hasta qué punto Sherlock Holmes era una persona asocial o Asperger, ¿no? Como así aparenta a la primera vista, porque es una persona inteligente, analítica, que abomina, ¿no? Un poco de las relaciones sociales, sobre todo de las superfluas. Sin embargo, Sherlock Holmes, para poder llevar a cabo sus análisis y sus deducciones, necesita de una gran empatía, una gran capacidad para entender la motivación humana, para entender qué hay detrás de cada acto. Con lo cual, ¿qué estamos? ¿Ante una persona muy sensible o una persona muy organizada que ha sabido encontrar los algoritmos que subyacen a la sensibilidad? Y era un poco el debate que introducía este libro, ¿no? En plan, que al final, si el objetivo, Difícil. si el fruto es el mismo, tampoco sabes muy bien, ¿no? Claro, Si al eso... final, Dime, sí, un dime. poco eso que decíamos, ¿no? Que al final, si realmente eres una persona brillante, que vives de tu trabajo, eres independiente, disfrutas haciendo esto, haces felices a otros, pues qué importa si tienes Asperger o no, ¿no? El Claro, problema es cuando realmente tener Asperger te hace sufrir, te hace estar es un inquieto, hándicap, ansioso, claro. ¿no? Es un Uh -huh. hándicap. Esto que voy a decir ahora se lo he oído decir a personas Asperger, o sea, Uh no es -huh. algo que solo diga yo, ¿no? Y realmente estoy súper de acuerdo. Eh, yo creo que los trastornos de neurodesarrollo, especialmente el autismo, porque solo nos estamos centrando en el autismo, pero hay muchos Uh otros, -huh. no tienen la ansiedad como un síntoma o un rasgo característico, ni siquiera diagnóstico, pero debería de serlo, porque al final si no estás trastornado en el Uh -huh. sentido de emocional, de esto me genera un estrés, me genera Uh una -huh. dificultad, entonces no tienes nada. Es decir, aunque los demás te Claro. perciban no sé qué, no sé cuánto, si tú lo vives tan a gusto y no te supone ningún problema, ni causas ningún problema a nadie, pues entonces no sé hasta qué punto Sherlock Holmes es Claro. realmente, ¿no? Y luego es mentira que las personas con Asperger no sean empáticas. Esto no es verdad. O sea, lo que le Ah, pasa vale. es que a veces les cuesta entender el punto de vista del otro, pero muchas Uh veces cuando se lo explicas acaban siendo mucho más hábiles en encontrarlo, ¿no? -huh. Y luego que también un poco está idealizada un poco la figura del Asperger como si fuera siempre alguien con un CI de 160, ¿no? Con un cociente Sí, sí. intelectual de 160. Y eso es mentira. Eso no es Uh así. La mayoría de personas con Asperger, como la mayoría de la población, tiene una inteligencia normal, ni superior ni por debajo de la media, sino normal, como lo tiene la mayoría de la población. Al final las -huh. distribuciones de todos los rasgos son iguales en todo el mundo, ¿no? Estamos hablando, es verdad, mucho del autismo. ¿Tú en tu consulta lo que más recibes son casos de autismo o hay algún trastorno que sea más común? Mm, lo que más recibo son casos de hiperactividad, que es mucho más frecuente. Sí. Se calcula que no hay datos fiables tampoco, ¿no? Casi de ninguno de los trastornos. ¿Por qué? Porque al final, lo que decía Lorna Wing, estas líneas son muy difíciles de definir y según en casos leves, pues la gente no caería, entre comillas, dentro del diagnóstico, ¿no? Sino que se habla pues eso de rasgos ampliados, de fenotipo parecido a, pero que no llega a haber un diagnóstico porque realmente no te causa un trastorno, no te trastorna la existencia, ¿no? Entonces lo que más veo es hiperactividad, porque según
y además es coherente con lo que dice la epidemiología, ¿no? Más o menos se calcula que entre 4 y 8% de los niños tienen algún rasgo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A mí siempre me ha parecido una exageración ponernos en el 8 y me gusta más pensar, y creo que esa es mi experiencia, en un 5, ¿no? El 5% de la población infantil tiene TDAH. Es una barbaridad auténtica, ¿no? Y el autismo, en cambio, pues se calcula que afecta a 1 de cada 100 personas, lo cual también es una barbaridad auténtica. ¿Y crees que hay un aumento realmente de casos de hiperactividad o es simplemente que hay una mejora en el diagnóstico y por eso se detectan más casos? Yo creo que es bastante estable. Es muy significativo que en entornos socioeconómicos más difíciles se diagnostica más, porque el TDAH tiene... hay una parte ambiental, hay una parte hereditaria también muy importante, como sucede en todos los trastornos de neurodesarrollo, pero la parte ambiental influye mucho los primeros años de crianza, los 3-4 primeros años en los que el niño debe aprender a autorregular su conducta, y aquí pueden pasar muchas cosas que a veces pasan y favorecen que esto no sea así, ¿no? Cuando hay una predisposición genética, si además se cumplen una serie de requisitos, pues esto acaba pasando, ¿no? Yo creo que no ha aumentado. Somos más sensibles al diagnóstico, un poco en el sentido que, vuelvo a Lorna Wing, lo siento, un poco en el sentido de que si profundizas mucho todo el mundo acaba teniendo algo, ¿no? Que esto lo dice Woody Allen también en sus películas, ¿no? O sea, no solo es una cosa que está en la mente de todos, ¿no? Si te empeñas, le encuentras un problema a todo el mundo, ¿no? Entonces, pero que realmente sea un trastorno, que realmente trastorne tu vida, pues sí que creo que un 5% con distintas gravedades es una cifra correcta. Caray. Que no está mal, Bueno, porque estamos hablando de un 20%. Sí, es una barbaridad. Bueno, es un tema muy interesante y es que también me gustaría saber un poco cómo has llegado tú a todo esto, porque claro, aparte de que tienes un perfil profesional singular, en sí mismo ya eres una persona singular, porque es una persona que le gusta mucho el arte, le gusta mucho leer, le gusta mucho la ciencia, le gusta mucho la comunicación. Vale, ¿de dónde has salido tú? Cuéntanos. ¿Por qué eres así? Es una buena pregunta. Pues, ¿por qué soy así? Caramba, yo a mí el psicoanálisis no me mola, ¿eh? Es broma. No lo sé. Supongo que todos somos producto de algo, ¿no? De una ¿Siempre te ha herencia gustado leer, por ejemplo, genética. desde pequeña? Siempre me ha gustado leer. En mi casa, para bien o para mal, siempre ha habido muchos libros, siempre han estado al alcance. La lectura siempre me ha gustado mucho. A mi abuelo paterno no lo conocí. Mi abuelo paterno era médico y murió unos meses antes de que yo naciese. Yo me iba a llamar Marta, pero mi madre me puso María José en su honor, una tradición familiar. Él se llamaba José Miguel y el primogénito varón de las familias en casa de mi padre se iba a llamar una vez José Miguel y la siguiente José María. Vale. Entonces, claro, yo era una chica, pues no me iba a poner José María, ¿no? Sería un poco raro. Entonces, y menos mal que no me tocaba Miguel. Entonces, me puso María José, me pusieron María José, ¿no? Y no lo conocí. Pero bueno, dicen que era muy concienzudo en el estudio y de hecho era un médico rural y bueno, la medicina, la verdad que seguramente es una vocación que me viene de él porque no hay otro médico en la familia. Él venía de una familia de militares y se peleó con su padre para ser médico, o sea que... vale, o sea, tu abuelo era médico. Mi abuelo paterno, al que no conocí, era médico. Vale. Y yo creo que este gusto por la medicina viene de él y de la familia materna, o sea, de la abuela materna, que también hay médicos en la familia. Y yo creo que ahí es una cosa genética, sí, lo siento, es así. En la familia materna hay también muchos arquitectos y también es una cosa. Y luego mi abuelo materno, que sí que lo conocí y era como mi ídolo de la infancia, ¿no? Era un súper lector, o sea, era un lector y un bibliófilo. Y nos inculcó a las nietas el amor a la lectura, ¿no?
De hecho, era como que nos premiaba con libros y tal, te venía y te decía, mira este libro tal. Y luego te contaban unas historias fantásticas. Y claro, tú querías saber más. Y entonces, de las 4 primas de la parte de mi madre, soy la que yo creo, yo y otra también, pero soy la que quizá más friki soy de la lectura. También soy la mayor, igual también me influyó más esto. Pero sí, en mi casa siempre ha habido lectura. Mi madre siempre ha leído libros. Mi padre también, pero mi padre es más de leer periódicos, cosas de información, más así, más práctico. Y yo creo que me viene de ahí. Ajá. No sé, por decirte algo. Ni confirmo ni desmiento. Vale, vale. Bueno, la cuestión es que te gusta mucho leer, amas mucho los libros Sí, y no sé, sí. eso te lo he dicho a ti, también lo he dicho cuando he reseñado tus libros, que eso se nota enseguida, en tu forma de escribir, en tus referencias, alusiones. Realmente se nota que tienes mucho bagaje cultural, literario y tienes una sensibilidad especial a la hora de expresarte que, bueno, a lo mejor es porque ya sé que te gusta mucho leer y estoy condicionado, no lo sé, pero yo creo que es así. No, no es mentira, o sea, es cierto. Ujú, Y de hecho, volviendo al neurodesarrollo, los niños que están en un entorno en el que se les habla mucho, en el que se les lee, en el ujú, que se les permite y se les fomenta que accedan a los libros, pues después tienen más facilidad de palabra. Esto es un hecho científico, no es algo ujú, que, o sea, no es ni siquiera es mérito mío, es ujú. mérito de mi entorno, ¿no? Entonces no es algo que me tome como un halago así que dices, oh, no, no. Bueno, es que es, aunque no quisiera, sería así. O sea, ¿tú aconsejarías, por ejemplo, si alguien tuviera un hijo y quisiera que ese Uh-huh. hijo fuera un gran amante de los libros, ¿aconsejarías entonces ese tipo de estrategia de, pues eso, hablarle mucho, contarle historias, leerle, regalarle libros, llenar la casa de libros? ¿O incluso haciendo eso puede ser que no, que te salga Bueno, rana? incluso haciendo eso puede ser que no tenga ningún interés, por Mm, supuesto. O sea, hay personas, luego está la motivación personal y las ujú, preferencias personales, eso está clarísimo. Pero vamos, si quieres que lo haga y no le das ninguna oportunidad, es como si ujú, quieres que sea futbolista y nunca le dejas tocar una pelota con los pies, pues no lo va a hacer, o sea, ujú, no va a jugar al fútbol. Ya no ujú, hablo de ser un futbolista profesional, hablo de ser pues alguien que disfrute jugando al fútbol, ¿no? Pues no lo va a hacer porque no lo va a saber hacer. Es decir, y eso también es una cosa que sabemos que es así en el neurodesarrollo. Las personas tienen inclinaciones naturales, gustos por cosas que pueden ser, pues es igual, la lectura, el fútbol, los videojuegos. Hay una inclinación natural a eso, ¿no? Y si tu entorno lo fomenta y lo favorece, pues es que es lo perfecto. O sea, ahí ujú, se combinan es como la tormenta perfecta ujú. para que surja algo, ¿no? Y luego también, claro, si es algo positivo, porque claro, si al niño le gusta algo negativo, yo que sé, matar lagartijas, pues nadie fomenta que mate lagartijas, espero, ¿no? Claro, Pero si es algo positivo, pues el entorno dice, ah, pues qué guay, pues que lea, o que chute, mira qué bien chuta, ¿no? O que es igual, o que haga un puzzle, no sé. Y entonces claro. también es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, pero sí, si me permites, me voy a hacer aquí un poco, o voy a decir una cosa un poco así, yo qué sé, de gurú, no, tampoco, pero algo Esto es así una conversación de café, aquí vale todo. de O sea, café, ¿no? Aquí vale todo. Mira, te voy a decir una cosa que sí que aconsejaría a todos los padres, independientemente de lo que luego sus hijos hagan con su vida o no. ujú, Y es que insistan en el lenguaje, que insistan. El móvil, esto es una pregunta que me hacen mucho, ¿no? Las pantallas en los niños pequeños son fatales, no sé qué. Mira, las pantallas son tan fatales como el New York Times, o sea, en papel me refiero. ujú, Si tú dejas a un niño solo ante algo que encima le responde fácilmente, sin darle ningún tipo de explicación, pues el niño se va a limitar a lo que la pantalla tontamente hace, ¿no? En cambio, si ujú, tú te sientas con él a ver la televisión, a tocar un iPhone o lo que tú quieras, y lo contextualizas y le hablas y le das un sentido, esto va a hacer que el niño haga ujú. un uso positivo de esa tecnología. Entonces, mi consejo es que a los niños hay que hablarles desde que nacen, aunque no, de hecho es lo que les sale natural a todos los padres.
Da igual, háblale como quieras, como un bebé, como un adulto, recítale Yo a un bebé le puedo enciclopedia hablar británica. en plan góngora o debo hablar siempre en plan Sí, maternés, en no, plan, puedes hablarle como te salga. Hombre, no te va a sí, salir mucho en plan góngora, yo creo que te va a quedar poco natural, pero vale, porque el bebé lo miras y te invita a sonreír, ¿no? Él mismo te dice cómo quiere que le pero yo me hables. esforzaría para que fuera un gran escritor, ya desde bebé, utilizando Pensarías palabrejas. muy bien, claro, claro, no, pero es que eso es lo que, o sea, el lenguaje surge porque expones a alguien al lenguaje. Ujú, Si no lo expones y lo expones a una pantalla en la que hay, no, pues no va a aprender nada. Entonces, claro. son momentos de la vida, los 3 primeros años son fundamentales para esto. Y Ujú, tampoco es algo que diga yo, porque soy una gurú. Entonces, yo creo que los aprendizajes en casa, que son los 3 primeros años de vida, ¿no? Es cuando más estás con tus hijos, luego ya los ujú, mandas al colegio, deben ser así, interactuando el máximo posible con ellos y haciendo cosas que les permitan expresarse verbalmente hasta donde puedan, ¿no? Y después también. Yo en la escuela primaria, claro que hay que aprender matemáticas, solo faltaría que no hubiera que aprender matemáticas, pero es ujú, que para aprender matemáticas necesito dominar el lenguaje. Entonces, la escuela primaria debería ser una escuela dedicada al lenguaje, que no a ujú, la lengua, no se me malinterprete, a dominar el lenguaje, sea cual sea el tuyo, sea cual sea tu idioma, tienes que aprender ujú, a dominarlo. Y si haces esto, le estás dando un futuro a tu hijo para que haga lo que quiera luego. ujú. Si no, Pero ¿no crees también que hay quizás se está pecando de lo contrario? Es decir, que hay cierta obsesión ahora por los padres, sobre todo estos padres helicóptero, que intentan llenar de inputs, ¿no? Al niño de todo tipo para que realmente sea excelente en todas las áreas, ¿no? Y un poco este estilo Baby Einstein, ¿no? ¿Sabes? De que es un poco mito, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente tú puedes hacer de un niño una persona extraordinaria simplemente porque desde pequeño pues le estás exponiendo pues a música clásica, le estás leyendo las mejores obras literarias, estás muy pendiente, digamos, de que ese niño sea extraordinario, ¿no? A veces puede ser que olvidemos también que hay una parte innata, ¿no? Biológica, que a veces es difícil de doblegar, ¿no? Que también está ahí, ¿no? ¿O crees que bueno, no? es Que que la otra cosa, realmente nunca se peca de exceso. no, es que eso lo veo muy forzado. O sea, Ujú, lo que yo quiero decir es que fomentes en tu hijo el pensamiento verbal, que lea, ujú, que tú le expliques cosas, que le ayudes a estructurar lo que quiere decir. A eso me refiero. No ujú, a que hable alemán o toque el cello como si fuese ujú, el violín de Paganini. No, o ujú, sea, no me estoy refiriendo a esto, ¿no? Y luego la segunda cosa, que es muy importante, es jugar. Los niños tienen que jugar mucho y con sus iguales y mejor en la plaza que en el Fortnite. Pero si juegan en el Fortnite tampoco pasa nada, siempre y ujú, cuando ese juego fomente una interacción social. ¿Cuál es el problema de los videojuegos? Que tienen unas reglas establecidas. Entonces, el videojuego impide una cosa muy valiosa para la autoeducación de la persona, que es el juego libre. Cuando yo juego con otro y digo, venga, ahora tú eras el médico, yo era la enfermera, yo era el paciente, o ahora íbamos a coger un barco pirata y nos íbamos a no sé dónde. ujú, Yo tengo que establecer las reglas y me tengo que poner de acuerdo con otra persona. Entonces eso desarrolla mis habilidades sociales. ujú, Si me limito a un juego, es igual, aunque sea el ajedrez, en el que las normas son estrictas, pues voy a dominar ese juego, pero no voy a dominar la habilidad social, que es la otra claro. gran cosa que se debería de favorecer en los niños, ¿no? Y luego, un poco, aquí me estoy haciendo yo aquí la que sé cómo se educa a un niño, pero Ujú, yo lo digo desde un punto de vista profesional. La otra cosa que tú estás diciendo, ¿no? Del padre, de que hable, ¿y qué tal disfrutar? ¿Por qué cuando vas a aprender a tocar el violín tienes que acabar siendo Ara Malikian? No puede ser, yo qué sé, ujú, yo misma, es igual, Sherlock Holmes tocando fatal, ¿no? ujú, ¿Por qué? ¿O por qué si voy a hacer clases de pintura tengo que acabar siendo Picasso o Murakami o yo qué sé quién, ¿no? ujú. Murakami era un escritor, pero si no me equivoco también es un pintor de flores muy bonitas, Ah, no lo japonés. sabía. Sí, es que ahora ha parecido así una cosa extraña. No lo sabía, no lo sabía. Eh, sí, es muy bonito. Creo que no me he equivocado de nombre, a veces ya con la edad pierdo, pero Vale. sí, hice una exposición en el Guggenheim hace unos años y tiene así unas flores muy sonrientes, es muy Ajá. chulo.
Sí, bueno, ya está. Esto era para que se vea que no me he equivocado. Lo voy a buscar, ¿eh? Lo voy a buscar en directo además. Búscalo. Sí. Y bueno, entonces eso yo creo que el disfrute, el hacer una actividad por hacerla, simplemente porque es igual, te ha salido un churro, pero te lo has pasado fenomenal. Oye, pues eso también vale, ¿no? Quiero decir, ¿qué recuerdas tú de tu infancia, Sergio? No, sin duda. ¿Qué Lo que más cosas se recuerdo son recuerdan? mis veranos en el camping, haciendo aventuras. Exacto. Y yo también, yo me acuerdo de mí misma subiéndome a un árbol o haciendo una cabaña con un carro de estos de mi carro me lo robaron, o sea, Sí, mis sí, amigos. O colándonos sí. en una obra y tirándonos una pared de ladrillos encima. Eso también Eso me es. acuerdo. O sea, en cambio no me acuerdo de qué me explicaba la señorita de matemáticas de tercero de primaria. No tengo ni idea. Mira, tú y yo que ya tenemos una edad, yo creo que Hombre, en yo el te fondo, gano por bastante. bueno, no te creas. En el fondo, para mí, el epítome de la infancia era una serie muy viejuna ahora, o sea, ha envejecido fatal, de hecho, que es Verano Azul. O sea, yo cuando veía Verano Azul Hombre, pensaba, hostia, es que realmente esto refleja perfectamente las cosas que a mí me importan del día a día, ¿sabes? exactamente, exactamente. Bueno, es que Mercero era un genio de la vida. Sí, sí, Luego fue eso mismo que hizo luego Farmacia de Guardia, lo digo sí, por, sí, sí, pues sí. son dos grandes series de la vida española. Hombre, Verano Azul, por favor, ese Pancho llorando y ese es fantástico. Y Bueno, otra gran serie que como soy más mayor que tú, ahí se va a ver, a Pipi ver. Calzas Largas, que es Bueno, espantosa. yo también la he visto, también la he visto, sí, sí. Pero cuando yo veía Pipi Calzas Largas, que tenía 5 años, y me corté el pelo como Anika, o sea, es que esto me acuerdo perfectamente, le ¿Ah, dije a mi sí? mamá, mamá, córtame el pelo como Anika, que era la amiga de Pipi. Sí. Yo, es que me encantaba Pipi, o sea, era una cosa, bueno, a mí ya todo el mundo. Y Ujú. luego la he visto de adulta y he pensado, pero ¿cómo podía ver yo esto? Es Era muy punky, ¿eh? insoportable, Esa serie era muy punky. O sea, hoy pero sería muy totalmente punky y muy imposible, insoportable. pero además es que sería o sea, es totalmente inmoral muchas cosas que salen allí, en plan, una niña viviendo sola, con dinero, con el Con su padre caballo. que pasaba de ella y le daba de beber vodka o ginebra Sí, o no sí, sé qué le sí. Que daba. era pirata, me parece. Era pirata, era pirata. Sí, 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 Pippi Langstrom, sí, 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 Armstrong. qué gran momento. Bueno, estoy mirando aquí las imágenes de Murakami y me he enamorado, ¿eh? De este pintor. Ah, que sí, Mira, a ¿ves? ver si se puede ver. Esas flores decía yo, sí, sí, es fantástico. Y Sí, tiene sí. muchas cosas muy chulas, sí, sí, sí. Bueno, Es, son esas cosas que caen en mis manos, no se sabe de dónde salen y luego pues no se me olvidan, es mi defecto. aquí con el Doraemon y todo. Exactamente, sí, 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 exactamente. Es muy divertido Murakami, es muy alegre, Sí, sí. es un vitalista, no sabría yo de definir. Ajá. Es como un arte pop, pero siempre positivo. No son las sillas eléctricas que a veces retrataba Andy Warhol. No, no, no. Es arte pop y mola. Pues sin duda, bueno, en esta charla ya habéis visto que hemos aprendido un poco de todo, de neurodesarrollo y de este hombre, que soy fan, aquí Te disfrazado has de... hecho fan ahora mismo. Ahora se ha perdido la imagen un poco. Sí, sí, Murakami. Que no Mishima. Este no me acuerdo cómo se llama de nombre. Mishima es el escritor y este es, Este es no me acuerdo. Takashi, Takashi Takashi, Murakami. exactamente. Takashi Murakami, exactamente. Tiene hasta un libro Sí, y sí. todo. Pues bueno, en resumen, por favor, llevar a vuestros niños a pintar lo que quieran, Mm, aunque no acaben siendo Takashi Murakami, pero que se lo pasen muy bien. eso es. Y, Y que luego vayan a y eso. PortAventura también. Exacto. Y luego le pides que te lo explique y que te lo explique bien. Y así ya pues lo hacemos todo y fácil. Eso es, eso es. Bueno, María José, ha sido un placer tomarme este café virtual contigo, que ya hacía tiempo que Igualmente. no teníamos un café. Ay, sí. Hay que tomarse un Y bienes ya. sí, eso es. A ver si ya, bueno, se restablece un poco la normalidad y podemos tomarnos un café en persona. Y nada, muchas gracias por la conversación, por enseñarnos tantas cosas y nada, volvemos a hablar más adelante, si te parece. Encantada. Tú siempre que me digas ven, yo voy. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Sergio. A Hasta la ti. próxima. Adiós. Hasta luego.